Y el tema para hoy es evito afligir. Evito afligir, o si usted quiere, evito provocar aflicción en otras personas. Quisiera, por favor, que me ayude a hacer la confesión bíblica y digamos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios decimos: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos ejemplo de servicio. Muy bien, por favor vaya conmigo a un pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 22. Éxodo 22, capítulo 22 de Éxodo. Vamos a leer del 21 al 25. Cuando lo encuentre, entonces póngase de pie, por favor. Y leemos estos versículos, esta perícopa que nos habla de cosas bastante fuertes a nuestra vida, pero útiles. Dice el verso 21, leemos juntos: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Amén. Parece que le está hablando a ricos, ¿va? Está hablando a gente que tiene buenas posibilidades económicas, que está en una posición socioeconómica favorable, porque no es ni viuda, ni huérfano, ni pobre, ni extranjero. Esos son los 4 grupos más vulnerables en cualquier sociedad que usted me diga: los extranjeros, las viudas, los huérfanos y los pobres. Entonces el Señor en estos versículos, desde algunos antes, arriba hace mención de estas leyes que son leyes humanitarias, se le llama, porque son leyes que van a favorecer a las personas que están en vulnerabilidad, a personas que están en situación complicada en sus vidas. Muchas veces nosotros pensamos, amados hermanos, que no afligimos a los menesterosos y necesitados de la vida, que son personas aparte y que es cierto que tienen una vida dura, pero nosotros poco o nada podemos hacer al respecto. Es decir, están los pobres, están los necesitados, están las viudas, pero como yo no tengo para ayudarles, como yo no puedo ayudarles, entonces yo no les hago daño de ninguna manera. No se trata solo de no hacerles daño. La Biblia va mucho más allá de eso. La Biblia nos quiere enseñar que el daño se puede hacer cuando nos aprovechamos de las condiciones de vulnerabilidad de esa persona. Así, por ejemplo, todas esas escenas de bullying
que se ven en los estudios, en los establecimientos educativos, es porque el que hace el bullying, el que provoca el dolor al otro niño, a la otra niña, se siente más fuerte y sabe que aquella persona no tiene quien la defienda, o por lo menos piensa que no tiene quien la defienda. Entonces le hace daño. Y eso es lo que está diciendo aquí. No se necesita solamente explotar a los pobres o aprovecharse de ellos o de las viudas o de los extranjeros. Se trata de que no les hagamos bien cuando tenemos posibilidades de hacerlo. Porque la Biblia dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿En qué línea vamos entonces en este mensaje? En que no solamente pecamos cuando hacemos lo malo, pecamos cuando dejamos de hacer lo bueno. A ver, repitan conmigo. Pecamos cuando hacemos y pecamos cuando dejamos de hacer lo bueno. Es decir, cuando está en nuestras posibilidades hacerlo. Hay muchas ocasiones en que realmente nosotros no podemos hacer nada por una persona, pero si nosotros podemos hacerlo y no lo hacemos, ese es nuestro problema. De eso habla nuestro pasaje, de eso se trata lo que hoy queremos hablar cuando decimos evito afligir. Es decir, evito agregar más dolor al que ya tiene la persona. El verso que les cito, el de Santiago 4:17, nos hace entender muchas veces que hemos tenido a veces la capacidad de hacer algo bueno y no lo hemos hecho. A mí me ha sucedido muchas veces. Tal vez veo una necesidad y en el momento no se me alcanza cómo puedo ayudar, pero ya cuando estoy lejos o cuando ha pasado el momento, le digo a mi esposa, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le ayudé de esta manera? Y mi esposa me dice, hasta muy tarde piensan las cosas, me dice. Y tiene razón. Uno debería ser más proactivo en el momento que veo la necesidad. Yo debería pensar en una manera creativa, en una manera de poder ayudar a esa persona. Pero cuando yo lo pienso, ya se me pasó la oportunidad. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero muchas veces eso es lo que nos pasa. Ahora, cuando nosotros no por descuido, sino intencionalmente dejamos de hacer el bien a esas personas, entonces eso es lo que dice la Escritura, que ya nos cuenta como pecado. En especial cuando lo dejamos de hacer a alguien que es necesitado, porque al no ayudarle, al no contribuir a que salga de su aflicción, estamos contribuyendo a que tenga mayor aflicción. Por eso es necesario, a lo largo de este pasaje, que nosotros aprendamos a evitar afligir a los necesitados como buenos siervos del Señor de Jesucristo, del Señor Jesucristo que somos. Así se indican estos versos. Por ejemplo, el verso 21. ¿Qué es lo que dice el verso 21? Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Lo que el escritor sagrado está haciendo aquí es recordarle al pueblo de Israel. Dios, a través del escritor sagrado, a través de Moisés, les está recordando a ellos que ellos fueron extranjeros en Egipto. ¿Y qué les pasó en Egipto? ¿Los trataron como reyes? ¿Los trataron bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Trataron bien al pueblo de Dios allá en Egipto? A un principio, a un principio los trataron re bien. De hecho, ellos no estaban pensando venir a vivir a Egipto, ellos estaban en Canaán, estaban en su tierra. Pero como había hambre en toda la tierra, y solo en Egipto había llegado un tal José, que además era israelita, era de la descendencia de Jacob, a causa de su presencia allí en Egipto, esta tierra abundó en productos, tuvo una estrategia para que hubiera para los años de hambre, y entonces había para darle a todos.
Y por eso cuando el faraón descubrió quién era su familia, le dijo, tráelos a vivir acá. Qué lindo, eso fue maravilloso, hermanos. Y allá venían 50 personas, me parece que eran las que había en ese momento. Llegaron a Egipto, les dieron tierra, les dieron dónde vivir, les dieron dónde trabajar. Pero como bien decía nuestro hermano, fue al principio. Después, pasaron los años, se murió José, vino otro faraón que no conoció a José, y tenía otras políticas, no tenía conocimiento probablemente de lo que había sucedido, o no se abocó a la historia, y empezó a tratar mal a los israelitas. Cuando vieron que los israelitas se reproducían muy rápido y crecía mucho el número de israelitas, los esclavizaron más. Y los fueron oprimiendo y oprimiendo y fueron llevando aflicciones a su vida. Entonces ahora la consigna que tenía el pueblo de Israel era tratar bien a los extranjeros. No hacer lo mismo que los egipcios hicieron con ellos. Tratarlos bien. A las personas extranjeras debemos evitar causarles aflicción mediante engaños y angustias. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de relacionarnos con extranjeros aquí en nuestra tierra, hermanos? O de atender a extranjeros. ¿Han tenido ustedes oportunidad de atender a extranjeros? No, ahí voy a pedir unos cuantos entonces para que los visiten. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de tener en casa a un costarricense en alguna ocasión. Ustedes lo conocieron, o los que estaban en ese tiempo, que vino acá a la iglesia, también era un pastor. Y lo tratamos bien en la medida de nuestras posibilidades. Y lo acompañé yo a varias iglesias, porque la idea de él era ir a predicar a varias iglesias de acá. Entonces yo hice contactos con los pastores que yo conocía para ver si ellos querían que él fuera a predicar a su iglesia. A mí me tocó estarlo llevando a cada una de esas iglesias. Fue un tiempo muy bonito, un tiempo muy especial para nosotros como familia, recibirlo en casa, recibirlo en la iglesia, pero eso fue hace muchos años. Pero luego a veces nos encontramos ocasionalmente con personas extranjeras, y a veces nosotros, hubo un tiempo especialmente en los años recientes que nos hicieron desconfiar de los extranjeros, porque decían, ellos vienen a robar acá, ellos vienen a hacer esto. En El Salvador hay un presidente buenísimo que ya encarceló a todos los, ¿cómo se dice?, los mareros, y los que no, ellos salieron huyendo para Guatemala. Entonces nosotros teníamos esa idea que cuidadito nos encontrábamos un salvadoreño porque podía ser marero. Y entonces uno anda como quien dice, presto, atento a rechazar a esas personas en vez de ayudarles cuando nos es posible. De hecho, sí, algunas veces yo me encontré en los semáforos con personas, me recuerdo que me encontré con personas venezolanas, o por lo menos ellos decían ser venezolanos, tenían el acento. Y pues tratamos de ayudarles en la medida que era posible. Pero eso es lo que dice aquí. La idea, pues si yo no le puedo ayudar, tampoco añadir más aflicción a sus necesidades. ¿Por qué están ellos aquí? ¿Por qué vinieron a parar a Guatemala? No lo sabemos. Algunos quizás sea por razones malas, o porque, como dije, salieron huyendo de su país porque ya los iban a arrestar, pero otros tal vez porque había mucha pobreza en su país, otros tal vez porque estaban siendo amenazados en su país, otros porque los mismos motivos por los que muchos guatemaltecos se han ido a Estados Unidos o a otro país, no necesariamente a Estados Unidos, hay guatemaltecos que andan en Europa, en España y en no sé dónde. Yo no sé cómo hacen para llegar tan lejos, pero allá andan. Y entonces es de pensar realmente cuál es mi posición ante ellos. Las personas extranjeras mínimo merecen nuestro apoyo, nuestro respeto. Ellos son personas que no tienen recursos en el país. Diferente es otro nivel de extranjeros que vienen y que son empresarios y que vienen a establecer
negocios en el país, incluso algunos de ellos vienen a explotar a los guatemaltecos. Esa es otra cosa. Pero lo que estoy hablando son de personas que tienen necesidades o que están pasando por situaciones muy complicadas. Para Israel eso era doblemente importante por el hecho de que ellos vivieron la experiencia desde la otra expectativa, desde la otra perspectiva. Ellos vivieron como extranjeros en Egipto y quizás no ellos, no los que estaban recibiendo estas leyes, sino sus antepasados. Sus padres fueron los que recibieron esos tratos allá en Egipto, pero ellos estaban bien enterados de lo que habían vivido sus padres allá. Por eso, mis amados hermanos, debemos de ser muy equilibrados cuando se trate de personas extranjeras en nuestro entorno para tratarlos correctamente. Si los podemos ayudar, ayudémoslos. Si no los podemos ayudar, tampoco los perjudiquemos, tampoco les hagamos más daño del que ya tienen. Tratemos de ver si podemos aportar mejoras a su economía, a su estatus social o migratorio en alguna manera, pero si no lo podemos hacer, tampoco les hagamos de menos, tampoco les menospreciemos, tampoco los insultemos. Bueno, de hecho nuestra iglesia también tiene la experiencia a lo largo de su historia de haber tenido personas ya aquí en nuestro seno de casi todas las naciones centroamericanas. A ver si recuerdo bien. Ya hemos tenido salvadoreños, ya hemos tenido nicaragüenses, ya hemos tenido hondureños. Solo de Panamá nos falta uno, chico. De Panamá no hemos tenido. De Costa Rica, que yo sepa, tampoco. Solo el hermano que él era visitante, él no estaba permanente aquí, pero sí hemos tenido algunos extranjeros en la iglesia y yo creo que les hemos tratado bien. Se fueron no porque les tratáramos mal, por diversas circunstancias, pero gracias a Dios hemos convivido bien con ellos. Luego entonces el verso 22 se enfoca en otro grupo de personas, las viudas y los huérfanos. Vean ustedes, dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, lo que pasará. Pero veamos la primera parte. Evitemos afligir a viudas y huérfanos. No se debe afligir a las viudas ni a los huérfanos. ¿Qué pasa con la viuda? Se quedó sin esposo. Eso es una situación de desventaja para ella. ¿Qué pasa con un huérfano? Se quedó sin padres. Ambos carecen de recursos, pues la fuente primaria de sus recursos o de su sostenimiento era el esposo o eran los padres. Con esos terribles accidentes lamentables y tan indeseables accidentes que suceden ahora con los famosos busazos. Yo estaba oyendo en este último de la Transporte Sinaloa que había un niñito, no sé quién me lo dijo, que hay un niñito que salió, que sobrevivió en el accidente, pero era un niño pequeño que estaba llorando y buscando a su papá. Iba con él y su papá había muerto. Imagínense ustedes esos escenarios. Claro que siempre vienen familiares, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, que vienen a tomar la responsabilidad generalmente por esos pequeños. Pero imagínense que no hubiera nadie. ¿Qué hace la sociedad por ellos? ¿Qué hacemos nosotros por ellos? Es una situación realmente triste. Por eso son grupos vulnerables. Cuando decimos huérfanos nos referimos normalmente a niños pequeños, que son indefensos todavía, que no tienen ellos posibilidades de salir adelante por sí mismos en la vida. Por lo tanto, y siendo que el esposo de las viudas o el padre de los huérfanos no está, hay una porción en la palabra que dice que Dios es el marido de viudas y padre de huérfanos. Y como nosotros somos hijos de Dios, como nosotros somos instrumentos del Señor, nosotros podemos constituirnos en las manos de Dios para aportarles para que ellos puedan tener lo necesario.
Si está en nuestro alcance, debemos hacerlo. Las formas en las que se afligen a este tipo de personas pueden ser variadas, porque los que sin duda, o por lo que sin duda cada uno de nosotros podría indicar una forma en la que se le puede hacer daño a alguien. Por ejemplo, una niña, una jovencita que se quedó sin padres, ¿cómo se le puede perjudicar? Llevándola con engaños a un burdel y prostituyéndola. Eso sería aumentar aflicción a su sufrimiento. O a un niño usarlo para pedir dinero en los semáforos y ese dinero va a ir en beneficio de otra persona, no del niño. Entonces hay muchas maneras en que nosotros podríamos agregar sufrimiento a esas vidas, pero aquí lo que dice es que nosotros evitemos. Como hijos, como siervos del Señor, nosotros debemos de evitar contribuir a eso. Y si podemos, hacer lo opuesto, hacer lo que les ayude, hacer lo que les sustente, hacer aquellas cosas que puedan ir en beneficio de ellos. Lo tercero, verso 23, evitemos acciones malas hacia los pobres. Porque en general el verso 23 y 24 aquí están diciendo, dice el Señor, porque ¿qué pasa? Si tú llegas a afligirles, dice el 23, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos serán huérfanos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos amados? Lo que vemos aquí es que es lo mismo que sucedió con Israel. Cuando ya ellos estaban siendo esclavizados y estaban siendo oprimidos allá en Egipto, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Clamó al Señor, clamó a Dios. Ellos se pusieron de acuerdo, se recordaron que tenían un Dios todopoderoso y clamaron al Señor. Y el Señor escuchó ese clamor. Y dice la palabra que Él envió a Moisés a rescatarlos. Pero en este caso dice, si aquellos huérfanos, aquellas viudas, aquellos pobres claman a mí y están diciéndome que ustedes les están afligiendo más, mi furor se va a encender contra ustedes y ustedes van a morir a espada. Y entonces las viudas van a ser sus mujeres y entonces los huérfanos van a ser sus hijos. Hermanos, eso es una cosa tremenda. No podemos enfrentarnos así al furor divino. No podemos provocar que Dios se vuelva contra nosotros. Nuestra intención siempre debe ser que el Señor esté de nuestro lado. Por eso siempre debemos tratar de hacer el bien a todos aquellos que podamos. Si los pobres claman a Dios por nuestra acción mala, hermanos, como dicen por ahí, nos fuimos feos. Nos fuimos feos, nos va a ir horriblemente. Sus mujeres van a ser las viudas y sus hijos los huérfanos, y probablemente ustedes van a ser extranjeros en otro lado. Por eso, cuando nosotros estemos en aflicción, y si alguien nos está provocando aflicción a nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Clamar a Dios. Clamar a Dios, Él es nuestro Padre, Él nos escucha. Ya dijimos, parece que estuviera hablando a ricos aquí, pero tal vez acá digamos, no, hombre, yo soy pobre, yo estoy pasando penas, yo necesito que me ayuden. Excelente, clame a Dios, porque aquel que le está provocando aflicción va a ser juzgado, va a ser devuelto lo malo que está haciendo de parte de Dios hacia esa persona. Entonces, evitemos esas acciones malas hacia los pobres. Seamos muy sensatos, mis amados hermanos. Estamos llegando al final de un año y a punto de empezar otro. Y yo no sé cuál ha sido nuestra conducta en ese sentido. ¿Qué tanto hemos contribuido a ayudar o a afligir más a ese tipo de personas? Pero terminemos viendo el verso 25, en donde se nos habla de evitar afligir a quien me pida dinero prestado. Ay, aquí está lo bonito. Levante la mano a aquellas personas a los que les han pedido dinero prestado.
Vaya. La otra pregunta, esa no me la respondan ni con la mano ni con la boca. ¿Han dado préstamo ustedes? ¿Han dado el dinero prestado? Présteme 100 quetzales. Yo el miércoles se los entrego. Yo el miércoles se los doy. Lo único es que no dicen que miércoles de todos, ¿verdad? Pero ¿cómo trae de aflicción eso a nuestro corazón, a nuestra vida? Primero porque, ¿será que le doy? Tengo 500 aquí. Le doy 100. O le piden 20 quetzales, pero usted solo tiene 40. ¿Será que le doy los 20? Pero es que me va a servir para tal cosa. Bueno, suele suceder, hermanos. Muchas personas nos ven cara de fichudos, no sé por qué, pero nos ven como que tenemos, o solo andan probando, a ver quién cae, ¿va? Pero esa es la otra parte de la moneda, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos que la persona realmente tiene necesidad y nosotros podemos darle esos 20 quetzales, le decimos, le voy a dar 20, pero me debe 40. Y dentro de una semana quiero mi dinerito aquí mismo donde está parado para venir a pedir, ahí lo quiero para venir a pagar. Ni un minuto más. ¿No somos así, hermanos? Porque hay personas así. Y esas personas, en vez de ayudar, se están aprovechando de aquella persona que tiene necesidad, porque 20 quetzales le está cobrando 20 quetzales de interés en una semana. El 100% de interés en una semana. Los bancos cobran tasas altas, pero no tan altas como eso. ¿Cuánto cobrarán los bancos por los préstamos ahora? Un 12, 15% mensual, no, anual, perdón. Pero el usurero, el aprovechado, cobra tasas que aparentemente son bajas, pero son mensuales. Entonces se comen a la gente. Este verso tiene un apartado especial. Voy a leerlo, el 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, aquí se da por sentado el caso de que le pidieron dinero a usted y usted ya lo dio. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. En otras palabras, ni te portarás como logrero, ni te portarás como usurero. Otra forma entonces en la que se aflige es dándoles, aparentemente ayudándoles. Está bien, aquí está, mire, pero estos son los intereses. Y hay mucha gente así. Obviamente, no sé si son cristianos o no. Obviamente, no sé si ellos han recibido estas enseñanzas o no, si han leído la Biblia o no, pero normalmente les prestan dinero cobrándoles intereses o tomando prenda. Tomando la escritura de una casa o cualquier cosa que pueda hacer, que pueda pagar al doble o al triple la deuda que están contrayendo con ellos. O sea, lo que están haciendo estas personas es asegurarse un pago más allá de lo que pueden recuperar si solo dan el dinero. Y por otro lado, se están asegurando que sí les van a pagar, que no van a dejar de pagarles. Entonces aquí se dan dos instrucciones precisas, claras y contundentes. No actuar como logrero significa no tener la intención de quitarle sus posesiones a las otras personas por precios raquíticos, ¿verdad? Por precios tan bajos. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos, o si ustedes han vivido o conocido este tipo de experiencias de los famosos prestamistas. Y no sé si aquí hay alguno, vamos a pedirle que se convierta, pero el prestamista, el que presta dinero así en persona y pone un interés tan alto, lo que está haciendo es limitar a aquel que le debe.
porque tal vez aquel va a hacer lo posible de pagarle, pero solo va a lograr pagar los intereses. Como son tan altos, solo va a ir pagando los intereses. ¿Y qué pasa con el capital? Nunca lo paga, nunca lo. Entonces siempre sigue endeudado. Y entonces las escrituritas de su casa o de su terrenito están ahí con el usurero, con el logrero. Y resulta que llega un momento que ya ni los intereses puede pagar. Y se termina el plazo y dice, bueno, ahora es mía la casa. Eso es lo que hace una persona que se conoce como logrero, pero también el usurero. Personas que cobran intereses altísimos en préstamos para obtener la riqueza de los demás. De hecho, si nuestro hermano tiene necesidad, yo tuve un pastor que me enseñó que si alguien me pedía prestado, claro que ahí no estábamos hablando de cantidades estratosféricas o cantidades de miles de quetzales, estamos hablando a veces de decenas o centenas, cuando mucho. Si alguien le pide a usted 20 quetzales prestados y usted calcula que esa persona no se lo va a pagar, o quizá en todo caso, él decía, dele 5 quetzales, si usted solo que le paga, dele 5, pero no le diga que es prestado. Regáleselo de una vez, libérelo de una vez. Y él ya no se va a tener que esconder de usted después cuando se pase el plazo y no venga a pagarle. Porque esa es otra cosa que sucede, hermano. Muchas amistades han terminado por las famosas deudas. Ah, ¿y qué pastor me dijo eso? El pastor Juan Manuel Cruz. Él nos enseñó, no solo a mí, sino a todos nosotros, nos enseñó que no estuvieran dando prestado, mejor regalemos en la medida de nuestras posibilidades. Porque como digo, tengo que reconocer, hermanos, que nuestra iglesia, a menos que ustedes sean muy listos y me estén escondiendo sus fortunas, yo considero que aquí no hay millonarios, aquí no hay ningún rico. Cuando dije que si iban a ir a los Estados Unidos a ver el mundial, me di cuenta que no hay millonarios, porque si no alguno hubiera dicho, sí pastor, y lo invito, pero no, nadie lo dijo, entonces no hay. Pero mis hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que nosotros tenemos que tratar de evitar todo tipo de acciones o situaciones que acarreen mayor aflicción a personas que de por sí ya están en aflicción, personas que ya están pasando penas, hermanos. Aún si nosotros estamos también pasando alguna pena, yo siempre les dije a ustedes, siempre hay alguien que es más necesitado que yo y habrá alguien que es menos necesitado que yo. ¿Hacia dónde tengo que enfocar yo mi apoyo para no afligir a esas personas? A los que son más necesitados que yo. Si yo soy pobre, ellos serán pobrecitos. Si yo tengo el nivel, digamos, económico, vamos a ponerlo en porcentajes, del 20%, tal vez él tiene el 10%. Y entonces mi responsabilidad es ver cómo le ayudo, aún en medio de mis penurias, aún en medio de mis necesidades. Y de eso sí yo sé que en nuestra iglesia hay personas que hacen eso. Y yo bendigo sus vidas, hermanos. Y creo que Dios puede bendecirnos, aunque hay otras formas en que Dios nos bendice y Dios hace promesas a nuestras vidas, y por eso necesitamos ser obedientes en todo. Hoy estábamos allá en la oración del ayuno y alguien dijo que Dios le había estado hablando mucho acerca de la obediencia. Yo creo que todos deberíamos darnos por aludidos cuando se trata de la obediencia al Señor, porque, hermanos amados, nosotros a veces obedecemos lo que nos conviene o lo que nos gusta. Obedecemos en una parte, pero somos desobedientes en otra. Entonces yo creo que cuando Dios nos mande a obedecer, tenemos que obedecerle en todo. Esta es solo una de las áreas en las que Dios nos pide que le obedezcamos, en tratar bien a los que están más necesitados que yo, en tratar de hacerlos sentir mejor, un poquito mejor en medio de su necesidad.
porque tal vez así nos van a tratar a nosotros también en nuestra necesidad. Se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento.